internacionales. Comenzamos el recorrido internacional con esto que titula CNN en español: muere una persona en tiroteo durante protestas en el centro de Portland. Una persona murió en el centro de Portland el sábado por la noche durante una jornada de violentos enfrentamientos entre partidarios de Trump y manifestantes que denunciaban la brutalidad policial. La policía no ha dado a conocer detalles sobre la víctima. Recibió un disparo en el pecho alrededor de las 8:46 de la noche del sábado, cerca de la Tercera Avenida Sureste y la calle Alder Sudoeste. Las autoridades tampoco proporcionaron información sobre el sospechoso y piden a las personas que hayan presenciado el incidente o que hayan capturado en video el tiroteo que se comuniquen con los investigadores. Por más de 90 noches consecutivas, los manifestantes en Portland han denunciado la brutalidad policial y la injusticia racial. Las protestas fueron impulsadas por el asesinato de George Floyd en mayo y cobraron fuerza después del tiroteo a Jacob Blake el fin de semana pasado en Wisconsin. Y allí me detengo. Desde mucho antes, habría que decir, de Rosa Parks o de la lucha de Martin Luther King o de Malcolm X, el racismo existe y se resisten, claro está, sus víctimas. Recientemente, estos dos episodios han puesto en evidencia su vigencia. George Floyd primero, Jacob Blake. Este último, para resumir lo que se sabe y lo que ha trascendido a través de un video, no hacía caso al llamado a detenerse de la policía, abrió la puerta de su carro, un policía lo tomó de la franela, gritaron suelta el cuchillo, la pistola eléctrica no funcionó, dispararon 7 veces, sus hijos de 3, 5 y 8 años estaban dentro del vehículo. La misma persona que escuchó a los policías gritar suelta el cuchillo aseguran que no tenía ningún cuchillo el señor Blake en su mano. Lo cierto es que con este episodio se intensifican las protestas contra el racismo en los Estados Unidos y es motivo suficiente, creo, para conversar hoy con Luis Fleischman. Él es profesor de sociología, es miembro del Palm Beach Center for Democracy and Policy Research, es experto en sociología del terrorismo. Profesor Fleischman, siempre un gusto saludarle. Un placer, Ricardo, un placer estar aquí contigo. Profesor Fleischman, hoy lo potencian esto las redes sociales, me refiero a los episodios de racismo, sin duda lo potencian las redes, pero eso quiere decir que el racismo nunca ha desaparecido en los Estados Unidos, ¿eh? Bueno, desaparecido no, obviamente no, se ha mitigado, ha habido un serio movimiento, una seria, yo diría, avance por parte de la comunidad negra en varias áreas, incluyendo el área política. O sea, hasta hace 4 años tuvimos a un presidente negro, hay cada vez más políticos negros que son electos al Congreso o a las alcaldías, tanto en el norte como en el sur, que tiene una tradición racista, ¿verdad? Sin embargo, hay todavía problemas, algunos llaman racismo estructural, por así decirlo, y otros, digamos, directamente racismo. Hay un racismo estructural, por ejemplo, en el tema de, obviamente, en cómo la policía se relaciona hacia los ciudadanos negros. Segundo, hay también un problema muy serio, por ejemplo, en discriminación, que no es necesariamente una discriminación consciente, pero es inconsciente. Por ejemplo, en temas de a quién se le da, por ejemplo, una hipoteca para comprar una casa. Existe como un prejuicio hacia la persona de color que muchas veces coincide también con su clase social, ¿verdad? Entonces la excusa es, bueno, esta persona no es lo suficientemente solvente como para que le podamos dar una hipoteca a largo plazo. Y en otro caso, en el caso de la policía, yo pienso que es algo más complejo, tiene que ver con una falta de entrenamiento por parte de la policía y por otro lado, un concepto viejo que existe, que el hombre negro es más peligroso que el hombre blanco, ¿verdad? Cuando yo te hablo de lo que aquí llaman discriminación estructural, estamos también hablando de una estadística bien clara que lo mencioné antes, que es, bueno, la casi convergencia, no es una convergencia 100%, hay muchos negros que le ha ido muy bien y que incluso algunos han llegado a ser multimillonarios, pero hay una convergencia entre clase social y color.
Mm. Eso es algo muy importante y muchos lo atribuyen al legado de racismo, de discriminación, que en realidad se extendió hasta, bueno, empezando por la esclavitud, pero con el racismo se extiende hasta los años 60, hasta el movimiento de los derechos civiles. Y ese legado generó, o sea, disparó, si se quiere, a la comunidad negra hacia la pobreza. Y hoy existen montones de problemas sociales donde la comunidad negra es parte de eso. Lo vimos también incluso en términos de las víctimas de coronavirus. Las víctimas del virus corona, hubo una desproporción de gente de color y minorías, no solamente negros, también hispanos, justamente porque ellos trabajan en lo que se llama servicios esenciales, ¿verdad? Supermercados, el negocio de la comida y otros servicios esenciales. Está relacionado con la posición que ocupan en el estrato social. El cómo se frena esto, profesor Fleischman, parece que necesita de dos tiempos o amerita dos tiempos. Es decir, por una parte, cómo lo paras ya y es con la actuación de la policía, detener a los grupos supremacistas, pero luego el futuro, ¿no? Y el futuro amerita mejor formación, educación, cambios profundos, justicia, piden los protestantes. Bueno, sí. O sea, cuando estamos hablando de la policía específicamente, ¿verdad? Porque recordemos, yo te acabo de mencionar varios elementos de discriminación que esto es algo que yo pienso que se necesita más educación, pero por el otro lado ha habido programas, no es que no han habido programas, por ejemplo está el programa de acción afirmativa que le dicen aquí, donde por ejemplo en admisiones a las universidades se considera la raza o el grupo étnico de donde viene el aplicante, ¿verdad? Incluso muchísimos lugares de trabajo hoy en día están tratando de emplear minorías. En el pasado había, por ejemplo, discriminación en términos de inmobiliarios. Por ejemplo, agencias inmobiliarias que le decían que no a gente de color, hoy en día saben que están sujetos a juicios si ellos discriminan abiertamente. O sea, hay una... Ahora, en cuanto a la policía, es un tema totalmente diferente. La policía... La policía tiene problemas serios, por ejemplo, de educación. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, ha habido programas que han tratado de educar a varios departamentos de policía a reducir un conflicto con ciudadanos Uh -huh. mediante la persuasión, mediante elementos psicológicos. Aparentemente, según las estadísticas, en Europa esto ha funcionado mejor que en Estados Unidos. Pero en Estados Unidos, por ejemplo, hay algunos problemas. Por ejemplo, en el año 85 hubo una decisión de la Suprema Corte que decía que el policía tenía todo el derecho de autodefenderse si veía que su vida estaba en peligro. Sí. Y obviamente esto es decisión del mismo policía cuando actúa, cómo disparar, ¿verdad? Y cuándo disparar. Y esto ha traído muchísimas víctimas. Y en muchos casos oficiales no han sido ajusticiados o juzgados en la forma como deberían ser juzgados. O sea, ahora, las razones son varias. Una, no tenemos una policía central en Estados Unidos. Cada departamento de policía es autónomo. Sí. Tenemos autonomía de los condados, o sea, de los departamentos de sheriff. Teníamos autonomía en las municipalidades en cuanto a la policía. Le falta como una guía general, por así decirlo. Segundo, tenemos en Estados Unidos un caso que en muchos países occidentales no hay, que es que tenemos una ciudadanía armada. O sea, está la segunda enmienda de la Constitución, tenemos un lobby muy poderoso, el lobby de las armas, y hay mucha gente armada y esto también asusta a los policías, ¿verdad? Eso es algo muy serio, pero hay una falta de educación por parte de la policía
cómo, por ejemplo, como dije antes, cómo desescalar conflictos, cómo rebajar el nivel de conflicto en el momento que eso surge. Ah, Por ejemplo, en el caso de Jacob Blade, la persona que le dispararon ahora en Wisconsin, que quedó aparentemente paralítica, y ah, incluso un poquito en el caso de George Floyd, que tú mencionaste, hubo un elemento de indisciplina y de resistencia. Y también en el caso de Atlanta, que ya me olvidé del nombre de la persona, eh, hubo casos de resistencia, o sea, no fueron ciudadanos fáciles de lidiar cuando llegó el momento de lidiar con la policía. Pero sin embargo, la policía, en un momento que el conflicto se elevó a cierto nivel, o sea, recurrieron a las armas, al gatillo fácil, como le decían en la Argentina. Y eso es algo que obviamente la policía tiene mucho de lo que superar. Y esto ha llevado, por ejemplo, a solicitar a pedidos por parte de la ciudadanía y de grupos que protestan, como estos que tú mencionaste antes, sí, pidiendo de que se le saque el dinero a la policía, que no haya policía, lo cual ha generado un conflicto general, claro. un debate muy grande en Estados Unidos. O sea, hay que abolir departamentos de policía. O sea, estos son los tipos de ideas que están llegando. Mm. O sacarles el dinero o abolirlos. Estamos conversando con el profesor de sociología Luis Fleischman. Profesor, Richard Brooks es la persona de Atlanta, el tercero de los casos recientes, digamos. Fíjese, y con esto vamos cerrando, cada vez se lee con más frecuencia, no es racismo, es terrorismo. Usted que es un experto en sociología del terrorismo, ¿se puede afirmar que el racismo es una forma de terrorismo? No, no. Román, no, no es una forma de terrorismo, porque el terrorismo es algo muy específico, ¿verdad? El terrorismo tiene un fin político. En algunos casos el racismo es usado con fines políticos, por así decirlo. Obviamente tenemos grupos racistas organizados, o sea, blancos supremacistas, ¿verdad? Neonazis, Ku Klux Klan, Mm, y cuando cometen actos de terror, ¿verdad? Que a veces sucede, por ejemplo, hubo incendios, un famoso incendio en una iglesia negra en Carolina del Sur. Eso es un acto de terrorismo, es un acto de vandalismo y de sabotaje. O sea, tu racismo no es simplemente un acto de discriminación, es un acto de violencia, obviamente con un mensaje diciendo no queremos acá gente de color. En algunos casos el racismo lleva al terrorismo, pero no es lo mismo. Es como decir, todo antisemitismo lleva al genocidio. No todo antisemitismo es genocida, ¿verdad? Y lo mismo con respecto al racismo. O sea, el racismo se manifiesta en en diferentes formas, y lo mencioné antes en cuanto al tema de las hipotecas, en mm, cuanto a ciertos modos de discriminación, como hubo en Starbucks hace unos años, donde dos personas de color estaban esperando a otra persona para una reunión, y de repente alguien preguntó, ¿qué hacen estas dos personas acá sentadas? Y fueron expulsadas del lugar por empleados de Starbucks, que generó también un escándalo. O sea, esos son formas racistas y de discriminación que afectan al ciudadano negro y a la psicología de la persona de color. claro. Pero no es lo mismo que terrorismo, porque si no, estamos disminuyendo Mm. lo que es el terrorismo. Vimos terrorismo con Al-Qaeda, vimos terrorismo con Hamas, con Hezbollah, o con ni que hablar de ISIS. O sea, no se puede comparar el racismo que existe en Estados Unidos con eso. Es algo mucho más variado, es algo mucho más complejo. Profesor Fleischman, Roma, gracias. perdón. Siempre gracias por atendernos, profesor. Que Un esté placer siempre estar contigo, Román. Un gusto, que esté usted muy bien. Luis Fleischman es profesor de sociología, miembro del Palm Beach Center for Democracy and Policy Research y es experto en sociología del terrorismo. Por cierto, permítame comentarles que hay un trabajo de la BBC que muestra